Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este curso de básicamente de complemento para kinesiología, ya que lo que pretendemos con la Sociedad de Medicina Intensiva es prontamente liberar un curso tipo e-learning a través de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva para kinesiólogos. Por tanto, vamos a dar algunas charlas en este periodo que sean claves y de iniciación para todos aquellos kinesiólogos que se están formando en el mundo de los cuidados intensivos. El día de hoy vamos a presentarles sobre la aerosolterapia y oxigenoterapia en ventilación mecánica y el kinesiólogo que nos va a presentar es Patrick Sepúlveda. Patrick es especialista en kinesiología intensiva de NACE, es terapeuta respiratorio certificado y trabaja en la UCI del Hospital de La Serena. Además trabaja en el programa APNIA de la Cuarta Región y es docente de kinesiología de la Universidad Católica del Norte de Coquimbo. Patrick nos presenta hoy oxigenoterapia, como les digo, y aerosolterapia, y se conecta en forma remota desde La Serena. Patrick, ¿nos escuchas bien? Hola Camila, sí, te escucho bien. Perfecto. Nosotros te escuchamos y te vemos bien, así que puedes comenzar. Ya. Buenos días a todos. Agradezco a la gente que está conectada en este momento. También quiero partir por agradecer la invitación y poder acercar estos temas que, si bien entre comillas, como dijo Camila, son básicos, creo que es importante abordarlos en la medida que esta pandemia va avanzando. Voy a hablar de oxigenoterapia y aerosolterapia. Pero antes de empezar, me gustaría contar que voy a hablar sobre todo de experiencias y lo que se está utilizando en los centros que están tratando a los pacientes con COVID en Chile. Voy a centrarme también en la oxigenoterapia convencional, ya que ya se ha hablado mucho en charlas anteriores también sobre la cápsula nasal de alto flujo y luego el soporte ventilatorio, así que voy a centrarme en esta y cómo se está utilizando. Eh, Voy a hablar también de la aerosolterapia y voy a centrarme en adultos, que es la experiencia que yo tengo, y voy a dar algunas recomendaciones de la práctica clínica en los pacientes con sospecha de COVID y casos confirmados. Sabemos hasta la fecha que no hay tratamiento, por así decirlo de alguna forma, efectivo contra el coronavirus. Sin embargo, la oxigenoterapia como droga y fármaco es de primera línea en el momento que nosotros estamos enfrentándonos a este paciente. Es así como en este reporte epidemiológico de Sochimi del 15 de mayo, podemos ver que al ingreso a la UCI, casi un 40% de los pacientes ingresa con un soporte de oxigenoterapia, donde luego es escalado de alguna forma en la medida que el paciente presenta más gravedad y también con las precauciones adecuadas que hay que tener debido a que el soporte de oxigenoterapia, la oxigenoterapia también genera o podría dispersar el aerosol. Por lo tanto, voy a comenzar con un caso clínico el que nos va a acompañar a lo largo de toda la presentación y en el que vamos a ir incorporando la oxigenoterapia desde la urgencia hasta la UCI, los tipos de dispositivos que tenemos comúnmente en lugares de trabajo, las recomendaciones, y luego voy a esbozar un poco de la aerosolterapia en ventilación mecánica, que si bien la mayoría de los pacientes no la han requerido debido a que no predomina el componente obstructivo, si es que es estrictamente necesario, voy a mostrar de qué forma se está realizando o se debiese hacer. Y por último voy a dar algunas conclusiones finales. También quiero aprovechar de decir que si bien voy a tratar de centrar la presentación en aspectos bien prácticos y clínicos, hay algunas cosas fisiológicas que también son importantes remarcar, que se escapan un poco a esta presentación y que no las considere no porque no crea que sean importantes, sino que porque voy a centrarme en la práctica clínica. Entonces, un día de mayo, en medio de esta pandemia, nos ingresa un paciente de urgencia, masculino, 58 años, obeso y hábito tabáquico. Ingresa por un cuadro de 5 días de evolución, náuseas, dolor abdominal, mialgia, sin disnea, ni tos con expectoración. Al ingreso se le monitoriza una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, una presión arterial de 130,85, una saturación de 90% con fluido ambiental y una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto. No hay aumento del trabajo respiratorio y la radiografía tórax mostró algunos infiltrados bilaterales. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer en este momento es si iniciamos la oxigenoterapia.
Sabemos que en el COVID-19, y esto está ya bien descrito, que tenemos, entre comillas, dos fenotipos, dos tipos o dos situaciones dentro del estadio de una misma enfermedad, en el que en una primera etapa predomina la hipoxemia sin tanto componente o afectación de la mecánica pulmonar, y aquí es donde la oxigenoterapia cumple un rol fundamental de que la utilicemos de forma criteriosa y que la monitoricemos y vayamos sabiendo de qué forma escalarla hasta saber cuándo es necesario ya, por ejemplo, en una etapa más tardía, o en este fenotipo H, o cuando ya aparece el paciente un distrés común, va a necesitar soporte ventilatorio y la oxigenoterapia, un poco su rol ya va a haber terminado. Y es por esto que, y sabemos que la característica principal de la enfermedad por COVID es la hipoxemia, ¿ya? Y tenemos muchas veces, casi no nos cuestionamos en la oxigenoterapia el rol que cumple en estos pacientes, ya que hay pacientes que no escalan a soporte ventilatorio y con la oxigenoterapia logran salir adelante. Según reportes internacionales, el 15% de los pacientes con enfermedad por COVID desarrollan una enfermedad severa que requiere oxigenoterapia. Aquí están los severos y los enfermos críticos, el 15%. Por lo tanto, como les contaba, el oxígeno adicional es el tratamiento de la intervención que tiene mayor efectividad en estos pacientes. Los objetivos de la oxigenoterapia, ¿cierto? Los generales y por lo que lo utilizamos, es tratar la hipoxemia, que es profunda en estos pacientes, para evitar la hipoxia tisular, de alguna forma disminuir este trabajo respiratorio y disminuir el trabajo miocárdico. Así lo que queremos es mejorar el intercambio gaseoso y también evitar en una etapa precoz que el paciente se infrinja daño a sí mismo debido al aumento del trabajo respiratorio por la hipoxemia. Sabemos entonces que el oxígeno incuestionablemente salva vidas, pero al ser una droga debe ser considerada con cuidado y saber que también daña. Y algo importante de remarcar en este inicio de la presentación es que el oxígeno es un tratamiento para la hipoxemia y no para la disnea, ¿ya? El oxígeno no ha mostrado tener efecto en pacientes que no están hipoxémicos. Como sabemos, el oxígeno es un fármaco y por lo tanto tenemos que considerarlo como tal, y en el momento de elegir cómo vamos a entregar este oxígeno va a depender del dispositivo, los requerimientos que tenga el paciente, tenemos que saber también la eficacia del dispositivo y también si va a ser cómodo o va a tener una aceptación por el paciente. La recomendación de la OMS, que salió hace poco la actualización, recomienda que para todos los pacientes COVID severo y crítico deben recibir oxigenoterapia si su saturación está de 90% o menor, y recomiendan iniciar con dosis de 3 litros en adultos con una naricera. Se puede aumentar o escalar a un flujo moderado con el uso de la mascarilla Multiventuri y ocupar flujo alto usando la mascarilla con reservorio, la mascarilla de no reinhalación con reservorio. Entonces, entrando propiamente tal a los dispositivos, tenemos dispositivos de bajo flujo, voy a explicar en una slide más adelante a qué se refiere esto, pero son sistemas que no cubren la necesidad ventilatoria total del paciente, por eso son de bajo flujo, ¿ya? La FiO2 entonces va a depender del flujo del equipo, el volumen minuto que tenga el paciente y del reservorio utilizado. En este caso, la naricera o bigotera tiene la ventaja y por eso la enfrentamos inicialmente en los pacientes con hipoxemia, de que es cómoda para el paciente. Al ser un sistema de bajo flujo, su FiO2 no es exacta, y por ejemplo, con 2 litros de naricera, dependiendo del patrón ventilatorio del paciente, podemos tener FiO2 entre 24 y 35%. Hablando de la dispersión de esta terapia, tenemos que con 5 litros de naricera, la distancia máxima de dispersión es de 0,42 metros, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación en COVID-19 en este dispositivo es fijar con tela para evitar su desplazamiento y sobre el sistema colocar una mascarilla quirúrgica para evitar la dispersión del aerosol. Entonces tenemos dispositivos de alto y de bajo flujo, como vimos recién, la naricera es de bajo flujo. Esto quiere decir que no satisface las demandas ventilatorias completas del paciente. Como podemos ver, aquí tenemos la línea roja que es el flujo del paciente y tenemos los dispositivos en la letra A de bajo flujo que no
responden, ¿cierto?, no logran satisfacer completamente la necesidad ventilatoria, y los de alto flujo que sí lo hacen. Y hay que también decir que hay dispositivos de bajo flujo que entregan alta concentración de oxígeno y otros que entregan baja concentración de oxígeno. Y aquí la primera que nos tiene que quedar claro como concepto es que el alto o bajo flujo habla de la necesidad ventilatoria, pero no de la FiO2 que le voy a entregar al paciente. ¿Cómo monitorizo esta oxigenoterapia? A mi paciente que llegó, ¿cierto?, a la urgencia, le coloqué una naricera porque está hipoxémico, ¿cómo lo monitorizo, cierto? Y lo más común es el oxímetro de pulso. Este oxímetro de pulso, ¿cierto?, que nos ayuda rápidamente a saber si nuestra terapia está siendo efectiva, y la recomendación es que yo inicie la terapia con oxígeno si el paciente tiene una saturación de 90 o menos, y mantenga al paciente con una saturación entre 92 y 96%. No se recomienda que el paciente tenga una recomendación fuerte, que el paciente tenga saturaciones mayores a 96%. Luego, tengo que saber también que la saturación de oxigenación arterial versus la que voy a obtener con el oxímetro de pulso puede variar en 4% más o menos, y saber que debido a esta curva de disociación de la hemoglobina, que tiene una forma de una S itálica, una saturación sobre 95% puede significar, como está en esta zona plana de la curva, una PO2 entre 60 y 200. Y sabemos que la hiperoxemia, o tener un paciente con saturaciones muy altas, y por lo tanto PO2 que pueden ir sobre los 100 milímetros de mercurio, genera liberación de radicales libres y por lo tanto daño a nivel pulmonar. Y el otro forma que tengo de evaluar la oxigenoterapia ya de forma invasiva, los gases en sangre arterial, y una cosa importante es hacer el cálculo de gradiente alveolar arterial. No voy a profundizar mucho en esto, pero saber que los pacientes COVID-19 con hipoxemia se caracterizan por tener un gradiente alveolar arterial elevado, el que puede ser debido a dos cosas: alteración de BQ, que es lo primero que pasa en este paciente que tiene el pulmón sin afectación tan clara pulmonar a nivel alveolar ni intersticio, y este paciente va a mejorar con la oxigenoterapia y es lo que le debemos entregar. Y luego la otra causa puede ser el chant, que ya este paciente no va a mejorar con oxígeno y va a requerir asistencia ventilatoria. Debemos saber también, esto lo voy a ver muy a grandes rasgos, que nosotros lo que hacemos con la oxigenoterapia es mejorar una parte del transporte del oxígeno. Ya sabemos que el transporte del oxígeno depende del contenido arterial de oxígeno, que a su vez está influenciado por la cantidad de hemoglobina que tiene el paciente, la saturación y la PO2, y también por el gasto cardíaco que tenga el paciente en ese momento, que está reflejado por el volumen eyectado, volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, con mi oxigenoterapia yo aumento el contenido arterial de oxígeno para entregar para tener un adecuado transporte de oxígeno que sea entregado a nivel tisular. Entonces, siguiendo con nuestro caso, le instalamos a nuestro paciente una naricera 3 litros con la mascarilla quirúrgica sobre, como es lo indicado. Nuestro paciente va a ingresar a UTI y refiere una leve disnea de esfuerzos moderados, pero si está tranquilo, él no refiere disnea. No tiene aumento del trabajo respiratorio, no tiene retracciones, no tiene uso de musculatura accesoria. A la auscultación tiene un murmullo pulmonar presente, disminuido en ambas bases, y aparecen alguna sibilancia expiratoria difusa en ambos campos. Tenemos los parámetros clínicos, donde destaca que nuestra saturación subió a 95%, aumentó la frecuencia respiratoria de 25 a 28, y podemos ver que la PO2 sí está en 65, con una PAFI 232. Entonces, si nuestro paciente tiene sibilancia expiratoria y está teniendo quizá un poco de dificultad debido a esto que yo encontré en mi examen físico, ¿le hacemos aerosolterapia a este paciente? La verdad es que la aerosolterapia, que es cierto la entrega de fármaco, que puede ser los dos grandes tipos, con nebulización o con inhalador de dosis medida, o el bien conocido PAF, tenemos que el objetivo de esta terapia va a depender de la disponibilidad de la droga y su dosis. ¿Ya? Y aquí tenemos también que elegir el dispositivo adecuado, tenemos que tener en cuenta los costos de este, y me voy a centrar en esta parte que es el riesgo que puede ofrecer a otros pacientes y también a nosotros que somos los que estamos instalando. Hablando de nebulización, tengo el más conocido, que es el tipo JET, ¿cierto? Que en función de
aire comprimido o oxígeno, logra convertir este líquido en aerosol, o este fármaco, el ultrasónico, que es más costoso que el jet, y que debido a la alta frecuencia transforma también a este líquido en aerosol, con la diferencia que aumenta la temperatura, no es muy utilizado y tampoco está muy disponible en varios centros. Y por último, el de Mech o Maya, cierto que debido a una fuente eléctrica y a una alta vibración, logra generar este aerosol para entregar el fármaco. Si hablamos de la dispersión, y como les comentaba anteriormente, la nebulización es de los dispositivos que genera mayor dispersión del aerosol, cercano incluso al metro de distancia. Por lo tanto, y en vista de que estos pacientes muchas veces, la mayoría de las veces no tienen sinología obstructiva, no se recomienda el uso de estos nebulizadores, sobre todo del tipo JET, y de ser requerido, ojalá se utilizara el de Mech o Maya. Sin embargo, lo más recomendado es el inhalador de dosis media, ¿ya? Hay menor riesgo de aerosolización, está mucho más disponible en todos los centros. Si el paciente no tiene una vía artificial y tiene una vía aérea fisiológica o natural, tiene una efectividad similar a la nebulización, y también tenemos que considerar que el tiempo de exposición a la nebulización es más bien largo versus el tiempo de la aerosolterapia, el que siempre tiene que estar entregado con una aerocámara, ojalá valvulada. Y reitero esto, que solo hay que utilizarlo si es estrictamente necesario. Hablando de los dispositivos ahora de alto flujo, mi paciente le empezó a bajar la PO2, por lo tanto quiero escalar el sistema que le quiero entregar de oxigenoterapia. Si bien en varios centros no están ocupando la mascarilla multiven, debido a que pudiese dispersar más aerosol, creo que no hay que cerrar las puertas, sobre todo en centros que no se tenga disponible la cánula nasal de alto flujo, y esto es un sistema de alto flujo que cubre la necesidad ventilatoria total del paciente. Por lo tanto, como es un alto flujo, le podemos entregar una FiO2 exacta, lo que nos ayuda también a poder sacar un cálculo de la PAFI o saber cómo está el intercambio gaseoso de forma más objetiva, entre 3 a 15 litros y la FiO2 entre 24 y 50% dependiendo del flujo que le entregue. Como recomendación también se recomienda instalar una mascarilla quirúrgica sobre este dispositivo, y como podemos ver aquí en esta tabla, en un paciente con un pulmón dañado de forma severa, a un 40%, es decir, 12 litros, hay una dispersión de 0,29. Bueno, seguimos con nuestro paciente, le realizamos la enoterapia, pero con IDM más aerocámara, con toda la FPP correspondiente nuestra. Instalamos una mascarilla multivent con FiO2 de 36 litros. Nos llega el resultado de nuestro paciente, ¿cierto? Que ahora ya sabemos que tiene COVID, prefiere sentirse mejor, tiene una disminución de la disnea con la mascarilla multivent, no tiene uso de musculatura accesoria, sus signos son estables, su PAFI está en 230. Sin embargo, sabemos que el curso de estos pacientes después de cierto tiempo empieza a ser torpido a pesar de las cosas que nosotros realicemos, y 2 horas adelante nuestro paciente refiere disnea, aumenta el trabajo respiratorio, le cae la PO2 y le cae también la PAFI. Intubamos al paciente en este momento. Ya se ha conversado anteriormente en charlas de Sochimi que no podemos dejarnos llevar solo por la frecuencia respiratoria que aumentó, sino que tenemos que involucrar otras cosas, por ejemplo, como en esta escala donde incluye la frecuencia respiratoria, el uso de musculatura, la amplitud de la respiración y cómo se siente el paciente. Por lo tanto, es útil ver al paciente y, aparte de su frecuencia respiratoria, ver si tiene un aumento del trabajo respiratorio, y esto lo podemos ver con la musculatura accesoria. Entonces, en esta situación del paciente yo podría elegir 3 cosas. Si tengo un centro con experiencia y tengo una sala para realizarlo, yo podría intentar un trial o hacer una prueba corta con CPAP o con ventilación no invasiva, preferir en pacientes con la comorbilidad EPO con insuficiencia cardíaca, y ver si el paciente logra salir de este inicio del aumento del trabajo respiratorio. O también intentar, que ya se ha hablado anteriormente, cánula nasal de alto flujo, e intentar un pronovigil para que el paciente logre mejorar su intercambio y monitorizarlo estrictamente. O por último, que es lo que vamos a hablar ahora,
instalar una mascarilla de no reinhalación o una mascarilla de reservorio. ¿Cierto? En este gráfico les quiero mostrar que un artículo de Estados Unidos donde en este caso, por ejemplo, cuando el paciente tiene una hipoxemia menos de 90%, ya estando con mascarilla de no reinhalación, intentan canonazal de alto flujo, con todas las precauciones adecuadas, intentan Pronogil, podría hacer una prueba con CPAP, y en el caso de que no esté disponible estas dos cosas, ellos también pregonan que se podría utilizar la mascarilla de no reinhalación con la naricera, con una naricera además, ¿ya? Incluso pronar al paciente de Gil con estos dispositivos, eh, sabiendo que no es una cámara nasal de alto flujo, pero en este paciente quizás que tenga hipoxemia y no tenga aumento del trabajo ventilatorio, entregarle estos dispositivos más al prono, pudiésemos tratar de evitar la intubación orotraqueal. Independiente de lo que yo elija, yo tengo que monitorizar estrictamente al paciente, tanto clínicamente como con exámenes objetivos, para ver si el paciente está mejorando con la terapia instaurada o de otra forma ya requiere la intubación y ir a la ventilación mecánica. Entonces tenemos la mascarilla con reservorio o de no reinhalación, que es un dispositivo de bajo flujo. Aquí tenemos, a diferencia de la naricera, que es un dispositivo de bajo flujo, pero baja concentración de oxígeno, tenemos la mascarilla de reservorio, que es un dispositivo de bajo flujo, pero con alta concentración de oxígeno. No es exacta la FIO2, pero se dice que con más de 12 litros yo puedo estar entregando una concentración entre un 60 y un 90%. ¿Ya? Además, la mascarilla de no reinhalación ha sido útil en la preoxigenación en los pacientes que vamos a realizar secuencias de integración rápida para la intubación. La recomendación también en este tipo de dispositivo es instalar una mascarilla quirúrgica sobre el dispositivo. Sin embargo, la gran ventaja que tenemos en esta pandemia con la mascarilla de no reinhalación, aparte que entrega harta FIO2, es que la dispersión es mínima. De hecho, es el dispositivo que tiene menor dispersión, siendo incluso a 12 litros la dispersión de menos de 0,1 metro, menos de 10 centímetros. Y es importante fijarnos que tenga estas válvulas de no reinhalación para obtener una FIO2, una concentración de oxígeno más alta. Muchas veces este se puede perder y por lo tanto no va a estar entregando una concentración alta que yo quizás requiero con ese paciente. Entonces, ¿cómo progresa la oxigenoterapia en general? Yo inicio con un bajo flujo, aquí le pusieron 6 litros, siento que 5 litros quizás podría ser nuestro margen, luego ya empieza a ser incómodo porque hay que recordar que este flujo no va a estar calefaccionado. Podría ir a una mascarilla Venturi si no tengo disponible una cánula nasal de alto flujo, que es lo que se está haciendo en hartos centros, pasar de naricera a cánula nasal de alto flujo e intentar el Pronavigil. Si no lo tengo disponible, puedo intentar una mascarilla Venturi, luego puedo escalar a la mascarilla de no reinhalación y aquí evaluar concretamente si el paciente está teniendo aumento del trabajo ventilatorio y no retrasar la intubación, o puedo instalar una naricera e intentar también Pronavigil con este dispositivo. Luego tendríamos la cánula nasal de alto flujo, una prueba de CPAP si están las condiciones adecuadas para realizarla, o de lleno intubar al paciente. Entonces nuestro paciente es trasladado a la UCI porque se está deteriorando, ingresa con una mascarilla con reservorio de no reinhalación, en decúbito prono. El problema, ¿cierto?, que más se puede tener con esto del Pronavigil es que no tolera la posición, y nuestro paciente no lo tolera, tiene una caída grosera de la PAFI y ya está teniendo uso de musculatura accesoria intercostal y de esternocleido, por lo tanto se realiza la intubación orotraqueal con los EPP correspondientes y se conecta a la ventilación mecánica invasiva. Si es estrictamente necesario realizar la resoterapia porque nuestro paciente en ventilación mecánica está con obstrucción bronquial, hay distintos dispositivos que están descritos en la literatura para poder realizarla. Tenemos las aerocámaras que pueden ser plegables o no, y que tienen el adaptador para ir en la rama inspiratoria del paciente, y los más utilizados y más comunes también de muy bajo costo son estos adaptadores de IBM, en donde yo coloco el caníster del PAF en esta zona y realizo la inhaloterapia. Sin embargo, la precaución que hay que tener que al levantar esta tapa donde voy a entrar el caníster, voy a tener liberación de flujo y dispersión de aerosol. Por lo tanto, hay que tener las precauciones adecuadas de pinzar el tubo, colocar en stand-by en el ventilador y luego instalar el caníster
y no retirarlo hasta completar la terapia inhalatoria y al sacarlo realizar los mismos pasos. Entonces lo más común es, ojalá si yo veo que el paciente está teniendo sinología obstructiva o tiene una patología de base muy clara y eso también está contribuyendo al deterioro del paciente y el paciente ya se va a intubar, en el momento que yo arme el ventilador, ya tener las precauciones de instalar de inmediato el adaptador de IDM si es que lo voy a necesitar. Según la recomendación de la guía de Xochimilco, tenemos que, si el paciente tiene una humidificación activa, yo debo instalar el IDM en la rama inspiratoria cercano a la I, y si tengo una humidificación pasiva con un HME o un HMF, debo, ojalá, instalarlo entre el tubo y el HME para no tener que estar abriendo el circuito y sacar el filtro si es que lo tengo en la rama inspiratoria para hacer la inhaloterapia y así evitar exponerme al riesgo del aerosol. En resumen, en la aerosol terapia en general yo tengo que evitar abrir el circuito y por lo tanto realizarla solo si es estrictamente necesaria y con las precauciones que les mencioné anteriormente. También hay dispositivos que tienen consigo un puerto para poder realizar la hipnoterapia, como por ejemplo en este circuito de humidificación activa, donde en esta zona hay un puerto diseñado donde yo podría instalar el canister del PAF y también con las precauciones adecuadas que les conté de pinzar el tubo, de tener el ventilador y recién instalar el canister, porque por ahí va a aerosolizar cuando yo levante esa tapa. Y algo que tiene, o sea, hablando de efectos, entre comillas, fisiológicos, no tiene muy buena deposición a nivel pulmonar y debido a que está muy cerca del tubo endotraqueal y la mayor parte del fármaco se impacta. Sin embargo, hay estudios que han mostrado que algo de deposición queda y si no tengo nada más que ocupar y es más riesgo de abrir el circuito, como última opción podría utilizar, y en centro se está utilizando, este también, entre comillas, adaptador que tienen los sistemas de succión cerrada, con la precaución, siento, de poder o pinzar para evitar la aerosolización cuando abro la tapa, o de alguna forma otros colegas también han reportado que doblan esta parte, ponen en stand-by el ventilador e instalan el canister. Entonces la recomendación para la administración de resoterapia en ventilación mecánica invasiva que está en la página de Xochimilco, dice que para administrar el IDM en ventilación mecánica, limpiar las secreciones del tubo traqueal, asegurar un volumen corriente, esto es súper importante si es posible, disminuir el flujo inspiratorio, este peak flow, porque con esto yo aumento el tiempo inspiratorio y por una parte evito que la impactación del fármaco se me quede en vía aérea instrumental y pueda ser depositado a más distal en el árbol bronquial, agitar el IDM, conectar a la rama inspiratoria y esperar 20 segundos antes de administrar. Yo a esto le agregaría que hay que hacer una pausa inspiratoria en el ventilador, colocar en stand-by o en pausa este ventilador y recién abrir la tapa para instalar el canister. Y una vez instalado el canister, ojalá no retirarlo hasta completar la aerosolterapia, que sabemos que la dosis se dobla cuando la hago en ventilación mecánica. Muy importante sincronizar con la inspiración en la entrega del soporte ventilatorio, y al momento de retirar el canister tengo que repetir estos pasos para evitar la aerosolización. Si yo quisiera nebulizar al paciente, no se recomienda la nebulización JET, la ultrasónico en verdad no está muy disponible y podría ocupar el nebulizador en malla vibratoria o MESH, que puede ser instalado entre el humidificador en la rama seca o en línea en la rama inspiratoria previo al tubo endotraqueal. Lo importante de esto también es tomar las precauciones para evitar la dispersión del aerosol. Como conclusión, entonces, la oxigenoterapia es fundamental en el manejo del COVID-19. Tenemos que saber que algunos pacientes no van a requerir soporte ventilatorio, sino que con oxigenoterapia y un buen manejo pueden salir adelante. Utilizar los dispositivos que tengo en mi centro según la disponibilidad y el criterio clínico. Siempre mascarilla quirúrgica sobre el dispositivo. Vimos cuáles son la dispersión y que la oxigenoterapia dispersa aerosol. Evitar a toda costa las nebulizaciones, sobre todo con dispositivos JET, y preferir IDM solo si es necesario, y como en todas las cosas que realizamos cercanas al paciente que está ventilado, evitar abrir el circuito, y porque nuestra prioridad es evitar la aerosolización.
Eso, no olvidar que no tratamos virus, sino que tratamos personas. Este es el primer paciente que tuvimos nosotros en nuestra unidad y que logró, luego de 7 días en UCI, logró salir adelante. Les dejo mi correo para los que tengan alguna pregunta y le agradezco su atención. Muchas gracias por tu presentación del día de hoy, Patrick. Tenemos algunas preguntas en los chats. Una de ellas es, nos dan el caso de un paciente con traqueostomía con altos requerimientos de oxígeno y conectado a un sistema Venturi. ¿Cómo disminuir los aerosoles, sobre todo pensando en la protección del personal de la salud? Se ha repetido en múltiples charlas el uso de la mascarilla quirúrgica sobre algunos dispositivos de oxigenoterapia. ¿Qué has visto y cuál es la sugerencia de protección del personal en finalmente la utilización de dispositivos de oxigenoterapia donde claramente el personal se ve expuesto a diario, tanto en los servicios de urgencias como en las unidades de hospitalización? Ya, sí, el paciente con traqueostomía nos ha hecho pensar harto de cómo proteger la dispersión del aerosol. Bueno, hablando de EPPs que debemos tener todas las adecuadas que ya conocemos, pero hablando del sistema de oxigenoterapia, si el paciente está traqueostomizado, lo recomendado no es ocupar, ¿cierto?, este filtro común de traqueostomía, ya que es mal llamado filtro y sabemos que solamente es un intercambiador de calor-humedad, y lo que se está recomendando es ocupar este filtro HMF e instalar oxígeno en el puerto de capnografía, que es un puerto que tiene el mismo filtro, y ahí puedo instalar con un flujómetro en la oxigenoterapia. Otra forma que también, se utiliza en algunos centros es de muy sobremanera el tubo en T conectado al sistema Venturi, y yo podría instalar un filtro HMF entre la traqueostomía y el tubo en T para entregar quizás un sistema de alto flujo con una FIO exacta en los pacientes traqueostomizados que ingresen en insuficiencia respiratoria. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿dónde quizás es más eficaz conectar un dispositivo de nebulización tipo MEDS en un paciente conectado a ventilación no invasiva? Ya, hay harto sobre eso. En general se está recomendando instalarlo cerca, o sea, la recomendación es poder instalarlo cerca del ventilador y en línea, ¿cierto? Y así poder realizar la nebulización con este tipo de dispositivo. Perfecto. Patrick, según la recomendación general que diste en cuanto a la escalada de la oxigenoterapia, pensando en un paciente quizás que ingresa más o menos estable y se va complicando con el paso de su hospitalización probablemente, nos dijiste un poco partir con naricera, Venturi, reservorio, cánula, no invasiva, tubo, pero pensando que el COVID, lo que estamos viviendo hoy en día, queremos también evitar además la intubación, pero a la vez no la queremos retrasar cuando sea inminente. En el fondo, ¿nos puedes dar algunas claves o cuál sería la mejor estrategia pensando en la presentación clínica de nuestros pacientes que en general están progresando rápidamente y ya llega un paciente descompensado al servicio de urgencia porque ya de hecho muchos evitan consultar a tiempo y dejan el progresar los síntomas? Estamos aparentemente llegando un poco tarde, entonces ¿quién nos recomiendas como profesionales para decidir de la manera más correcta y completa con nuestro paciente? Sí, es buena pregunta, y de hecho lo que estamos pregonando actualmente es eso, es de evitar la intubación, y aquí lo fundamental es la evaluación inicial. Tener una saturación del paciente, tener unos gases arteriales y ver la clínica, ver el trabajo ventilatorio del paciente. Nos va a hablar mucho en qué etapa está el paciente de esta falla respiratoria. Si es un paciente que llega con una desaturación y una hipoxemia profunda, si llega con uso de musculatura accesoria a tres cruces, quizá ya estamos tarde o pasamos el umbral de la oxigenoterapia. Sin embargo, en este paciente que es quizá el más difícil de decidir, que está en una etapa entre leve y moderada, que no tiene una indicación clara de intubación, quizá yo me voy a saltar un poco la naricera, y si tengo disponible voy a ir a la cánula nasal de alto flujo e intentar un pronodihil,
que sabemos que ha tenido buenos resultados, y en varios centros que no tienen disponible la cánula nasal de alto flujo, en este paciente que no tiene tanto aumento del trabajo respiratorio, yo puedo intentar esto que mostré, que es la mascarilla de no inhalación, que entrega una alta FiO2, si bien es con un bajo flujo, pero también podría intentar el pronavigil en estos pacientes, porque muchas veces lo sabemos, la falla es hipoxémica sin tanto componente de la mecánica respiratoria, y por lo tanto el entregar una alta concentración de oxígeno y lo sumamos a la maniobra de pronavigil, podríamos evitar la intubación en algunos casos, y es lo que reportan también los colegas que lo han realizado en los diferentes centros. Perfecto, Patrick. Con respecto a la nebulización JET sobre la NAF para la aerosolterapia, perdón, ¿qué opinas? La nebulización JET es la menos recomendada, de hecho, de todas las cosas que mostré, es la que más dispersa aerosol, incluso llegando hasta el metro. Por lo tanto, hay que evitarla a toda costa y, y no utilizarla. Perfecto, ya lo comentamos, pero quizás sería bueno continuar con las recomendaciones que hicimos ayer del Pronavigil. Probablemente vamos a tener más de estos pacientes en los servicios de urgencia, incluso en los SAPU o en los SAR se está utilizando. Es por esto que quizás nos podrías dar algunos tips o recomendaciones en el uso de la oxigenoterapia en estos pacientes, ya que, como bien mencionaste, la cánula nasal de alto flujo probablemente no está disponible en la mayoría de los centros, sobre todo estos de menor complejidad. Entonces, ¿qué experiencia tienes que nos puedas contar? Por ejemplo, probablemente la ventilación no invasiva tampoco va a ser bien tolerada en un paciente que esté en pronavigil. Entonces, quizás nos vamos a tener que desescalar en la terapia si no tenemos la cánula. ¿Qué usamos? ¿Cómo vemos la evaluación del paciente? Y cómo vamos progresando o sabiendo si el paciente está teniendo un curso favorable o desfavorable. Claro, sí. Como dice en esta última slide, no olvidar que tratamos personas, y aquí nuestro paciente que lleva con insuficiencia respiratoria, ¿cierto? Que sabe que puede tener el virus, y que nosotros también nos ve vestidos completos y protegidos. El pronavigil y también el curso de la enfermedad del paciente depende harto también de que el paciente nos pueda, de hecho se llama, lo llaman también el prono cooperador. Entonces, lo principal y aquí lo primero es contarle al paciente lo que vamos a realizar, contarle que es una terapia que lo va a ayudar, porque de hecho la gran limitancia es la incomodidad que pueda tener el paciente. Ahora, como tú dices, sí, la ventilación no invasiva quizá no va a ser tan cómoda, y por lo tanto no se va a realizar la mayoría de las veces. Y si no tenemos disponible la cánula nasal de alto flujo, que sería la terapia ideal, creo que una mascarilla de no reinhalación, incluso mostré en algunos lados en otros centros están ocupando la cánula nasal más la mascarilla de no reinhalación. Lo que queremos es sacarle a este paciente este drive ventilatorio aumentado, mejorar su hipoxemia, y la recomendación aquí es que el paciente colocarlo en una posición cómoda. Quizás muchos pacientes no van a quedar en un prono que nosotros esperamos que sea totalmente cierto en la posición, pero quizás ir rotando en cortos periodos, con el decúbito lateral en los pacientes, sobre todo que son más obesos, que no van a poder tener un prono cómodo en esa situación, ir rotando los decúbitos laterales, ir ocupando la posición semisentado también, otorgándole esta FIO2 alta, y lo más importante, y que es lo que a varios colegas, ¿cierto?, nos tiene que preocupar, es ir vigilando no solo el monitor. Yo puedo tener al paciente con una saturación buena, pero si el paciente está con el aumento del trabajo respiratorio, esto que lo evidencio con el uso de la musculatura accesoria, con la ansiedad que puede tener el paciente, ya voy a tener que avanzar al soporte ventilatorio, que cierto sabemos que está siendo ya muy utilizado, pero yo creo que hay que intentar en estos pacientes la estrategia del pronavigil con la oxigenoterapia que tenga disponible en mi centro y las precauciones adecuadas. En la misma línea, Patrick, nos preguntan sobre cómo nos podemos asegurar en un paciente en pronavigil con una correcta entrega de la aerosolterapia.
la aerosol terapia, claro, si el paciente tuviese signología obstructiva y sea estrictamente necesario realizarlo, yo tendría que eh, sacar al paciente de la posición de prono para poder realizar una terapia inhalatoria adecuada, evitando la nebulización, como les mencioné, y utilizando el inhalador de dosis media. Pero realizar la terapia estando el paciente en prono, creo que sería un poco incómodo, no imposible, pero quizás sería mejor en ese rato que un corto periodo de tiempo, que esa es la ventaja también que tenemos con el IEDM, poder realizar la nanoterapia que requiere. Como última pregunta, Patrick, también nos preguntaron alguna recomendación precoz en las dosis de IDM en pacientes que asisten al servicio de urgencia donde evitan finalmente el uso de las nebulizaciones. Sí, en ventilación mecánica nosotros, o lo que se recomienda es doblar la dosis, ¿cierto? Si ocupamos 2 PAF en un paciente, vamos a usar 4. Y en pacientes que tienen vía aérea natural o fisiológica, debo utilizar la dosis que siempre utilizamos, ¿cierto? Que son los 2 PAF siempre con la aerocámara, y ojalá, ¿cierto?, que sea una aerocámara valvulada y no un espaciador, porque ahí también nos aseguramos de una correcta entrega del fármaco. Muchas gracias, Patrick, por la presentación, por esta ronda de preguntas. La verdad es que creo que en su mayoría se trataron durante la presentación y también ahora que pudieron ser resueltas y retratadas finalmente con estas preguntas. No sé si tienes alguna recomendación general para todos aquellos que nos están viendo. Sí, cuando se me pidió hacer esta presentación, eh, en un momento pensé en hacer una presentación, ¿cierto?, con alto flujo, bajo flujo, como entre comillas más formal, pero creo que es importante pensar en nuestro centro la disponibilidad de dispositivos que tenemos y verlo en la clínica del paciente, como tú también me mencionaste, y saber cómo voy a escalar la terapia, la oxigenoterapia, entender que también tiene esta dispersión de aerosol, pero con una mascarilla quirúrgica limitamos harto. Y lo importante es saber que el oxígeno o el dispositivo que yo voy a ocupar tiene que ser objetivamente evaluado, y, y también elegir el adecuado, porque como comenté, hay pacientes, sobre todo ahora que estamos viendo que el pronovigil, el pronocuperador también nos puede ayudar junto a la oxigenoterapia, podemos evitar, ¿cierto?, la intubación orotraqueal, y por lo tanto sabemos que el paciente que se intuba tiene más posibilidades de morir, y también que no vamos a tener la disponibilidad adecuada en algunos centros, y por lo tanto la oxigenoterapia aquí está siendo fundamental. Así que espero que le haya servido a la mayoría de las personas que escucharon la charla. Muchas gracias. Invitarlos a todos a seguir participando en las jornadas. El día de mañana también vamos a tener en este mismo horario de 10 a 11 la exposición de Alexis Silva, que con complicaciones de la ventilación mecánica, y él es especialista también en DENAQUE en unidad de paciente crítico, y nos presenta también en forma remota desde Chillán. Así que los dejamos cordialmente invitados a participar de esta y tantas jornadas que hemos estado organizando. Muchas gracias, Patrick, y muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.